Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ennio Fioramonti y junto a Mauro Holtzman vamos a presentar 4 ejercicios sobre el tema de la disociación. Espero que les gustó la parte anterior de introducción y de conciencia corporal que nos presentó Adriana, porque eso nos permite después tener el cuerpo disponible por esos 4 ejercicios que van siguiendo. Empiezo yo con los primeros 2 ejercicios y después sigue Mauro con los segundos 2, los primeros 2, los míos en estática, los segundos, los de Mauro, en desplazamiento. Bueno, que disfruten. Hasta muy pronto. Bueno, acá estamos ya, relajando nuestro cuerpo, relajando nuestros hombros y poniéndonos parados para el primer ejercicio de disociación. Unimos nuestros dedos, los subimos enfrentándolos a nuestro pecho. Los dedos tienen que estar enfrentados a nuestro esternón y los codos están alineados y casi horizontales. Bueno, esa es la posición correcta. No vamos olvidando que también las rodillas tienen que estar flexibles y vamos disociando por un lado y por el otro, a la derecha y a la izquierda. Es importante observar que la cadera, las rodillas y los pies quedan en una línea casi y que solamente la línea de los hombros, los brazos y el torso se mueven juntos de un lado al otro. Se ve bien también desde el lado, se ven las rodillas un poco dobladitas y nos movemos a la derecha y la izquierda. Y acá también es importante observar cómo la cadera, y lo tenemos que hacer conscientemente, de tener la cadera como fija y mover solamente la parte alta. Eso es el desafío de ese ejercicio. Pueden continuar a practicarlo. Es un ejercicio que de hecho más lo practicamos, más utilidad va a tener por el tango. Bueno, Muy bien. Y ahora pasamos al segundo ejercicio que voy a presentar. bueno, el segundo ejercicio va moviendo la parte inferior en vez de mover la parte superior. Eso significa que el torso va a quedar en el lugar juntos con los brazos y la línea de los hombros. Lo que se mueve va a ser la cadera y acá también, lo indiqué hace un ratito, las rodillas dobladitas, no demasiado, justo lo que sirve para no bloquear. Y ahora vemos que es la cadera con las piernas y los pies que se mueven de un lado al otro. Desde el lado derecho se ve mejor cómo voy levantando un poquito los talones para permitir a los pies de deslizar en el piso cuando la cadera se mueve de un lado y el otro. No es un ejercicio fácil, se necesita desarrollar conciencia corporal para poder mover esas partes del cuerpo por separado. Muchas gracias para seguir tomando clases con Sinergia Tango y seguimos con los ejercicios de Mauro. Chao y hasta luego. Ejercicio de mecánica de disociación en desplazamiento. Armo el abrazo. La unión de las manos coincide con el centro de mi esternón. Voy a desplazarme de manera recta con mis piernas, es decir, manteniendo estable mi cadera, mientras que desde el torso voy a ir girando 90 grados hacia mi izquierda y hacia mi derecha.
Puede ser hacia adelante y puede ser hacia atrás. De disociación en desplazamiento. Esta vez armo el abrazo, voy a mantener estable el torso y son las piernas las que van a ir disociando para ir desplazándome de manera zigzagueante, cambiando las direcciones. Vamos también a utilizar aquí la técnica del pivot que hemos visto en videos anteriores. Y también para atrás. De las dos ejercitaciones anteriores, es decir, vamos a disociar activando tanto torso como piernas y vamos a utilizar el sentido antihorario, que es el sentido social de la pista. Entonces, con mi torso hacia mi izquierda, con mis piernas hacia mi derecha. Y cambio. Y también luego de haber trabajado a nivel individual la mecánica de disociación, les vamos a pasar ahora con Paula y Máximo para que puedan entrenar esta cualidad trabajando de a dos y para que lo puedan observar en la danza del tango mismo. Muchas gracias.